Hola chicos. Bueno, acá tenemos un ejercicio de homomorfismo y nos dicen que sea phi una función que va de los reales con la suma hasta los complejos con la multiplicación. Definido por phi de x igual a coseno de x más y seno de x. Demostrar que phi es homomorfismo y además calcular el kerr de este homomorfismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner la definición de nuestro homomorfismo. Entonces, ¿cuál es la definición? Un h de u b es igual a un h de u triángulo h de b. Entonces, esa es nuestra primera definición, donde dicen que tenemos que tener un u y un b que pertenecen al conjunto de partida, con una operación del conjunto de partida. Va a ser lo mismo que un h de u operado con esta es la operación del segundo conjunto, más un h de b. Entonces, si nosotros llevamos esto a nuestro ejercicio, va a ser algo como así. Ahora nuestro h no se llama h, se llama phi. Entonces va a ser phi de u con la primera operación, u más b. Va a ser lo mismo que un phi de u. Ahora la segunda operación es la multiplicación por un phi de b. Entonces eso tenemos que demostrar. Por demostrar esto. Por demostrar que h de u más b es lo mismo que h de u por h de b. Phi de b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Entonces, el primer paso. Definir un u y un b, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto partido. Entonces, sea u igual a un x y un b igual a nu, que pertenecen al conjunto de partidos, que son los reales. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué me dice la definición? Que tengo que sumarlos. Entonces, ahora, el paso 2, u más b. U más b, ¿cierto? Esto es lo mismo que x más y. ¿Pero qué me dice? A eso aplica la función phi. Entonces a esto le aplico la función phi. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar h phi de u más b. Va a ser lo mismo que phi de x más y. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestra primera parte de la demostración, que es esta de acá. Llamémosle 1 y esta va a ser la parte 2. Además, ¿qué tenemos? Otro dato nos da el ejercicio? Nos dice que un phi de x es esto. O sea, un phi de un número real va a ser el coseno del número más y seno del número. Entonces, si aplicamos esto acá, si le aplicamos la definición, entonces, por definición, ¿qué se va a tener? Que el phi de x más y es un número real, va a ser igual al coseno de x más y seno de x más y. ¿Cierto? Entonces eso es lo que nos define el dato que nos da el problema. Ahora nosotros sabemos que el coseno de alfa más beta y el seno de alfa más beta, ¿cómo se escribe, cierto? Entonces eso va a ser el coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y más y seno de x por coseno de y menos coseno de x seno de y. Aquí es más. No, aquí es más, aquí es menos. Entonces ahora tenemos eso de ahí, ¿cierto? Entonces esto si lo desarrollamos va a ser coseno de x, coseno de y, seno de x, seno de y, más y, seno de x, coseno de y, más y, coseno de x, seno de y, ¿cierto? Toda nuestra expresión queda de esa manera.
Luego factorizamos por coseno de i. Aquí, coseno de i. Va a ser lo mismo que el coseno de x. ¿Y dónde hay otro coseno de i? Más y seno de i, x. ¿Cierto? Más. Ahora factorizamos por seno de i. Entonces el seno de i, ¿qué nos va a decir? Factorizamos por i seno de i. El seno de i va a ser este de acá. Va a ser menos seno de x. Seno de i menos seno de x y otro seno aquí. Más coseno de x. Factorizamos el i, ¿cierto? Entonces si factorizamos aquí me va a dar el seno de x, va a quedar seno de i por seno de x, seno de i por seno de x, con un i. Entonces acá tiene que ir dividido por un i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora coseno de i por coseno de x, coseno de x, coseno de i. Coseno de i por i seno de x va a ser coseno de i, ¿dónde está? Coseno de i seno de x. Ahora este de acá, seno de i es este de acá. Entonces va a ser, si dejamos el i afuera, va a ser i seno de i. Entonces saqué el i, coseno de x, y acá va a ser seno de x. Pero el seno de x aquí no tiene un i, y lo estoy multiplicando por un i, entonces tengo que dividirlo por un i. Entonces ahora, ¿qué hacemos? El 1 partido en i, 1 partido en i, es lo mismo que menos i. Entonces esto va a ser 1 partido en i, va a ser menos i, y con el menos va a quedar más. Entonces va a ser lo mismo que coseno de i por el coseno de x más i seno de x. Eso ahí. Más i seno de i. Esto va a quedar 1 partido en i menos i. Con el menos va a quedar más. ¿Cierto? Aquí va a quedar el i. El i. Ahí está. Ahora, coseno de x, y seno de x, y seno de x. Entonces, si factorizamos ahora, si factorizamos por coseno de x y seno de x, vamos a tener coseno de x más y seno de x, el factor de coseno de y más y seno de y. ¿Cierto? Entonces ahí factorizamos todo. ¿Y ahora qué es esto? Esto es mi phi de x, ¿cierto? Por esto es mi phi de y. Entonces ahí está la demostración. Ahí está listo. ¿Por qué? Porque partí de acá, desde la suma, y llegué hasta la multiplicación. Que un phi de x por un phi de y. Recordamos que x es igual a u y y es igual a b, por si acaso. Entonces ahí está lista nuestra demostración. Me defino un x y un y que pertenecen al conjunto partida, siempre eso. Las operaciones, aquí la del primer conjunto, y aquí siempre la del segundo. Entonces va a ser coseno de x más y seno de x más y. Aplico la propiedad del coseno y la propiedad del seno, factorizo, solo álgebra esto, y me da esto de acá. Esto es phi de x, phi de y. Esto es lo mismo que phi de u por phi de b, que es lo que quería llegar acá. Entonces de 1 llegué a 2. Entonces se queda demostrado que la función phi es un homomorfismo. Por lo tanto, phi es homomorfismo. Entonces tengo lista esta parte, demostrar que es el homomorfismo. Ya no me piden calcular el ker de esta función. Entonces ahora calculamos el ker. Lo primero que tenemos que saber para el ker es la definición.
Ya, entonces la definición del ker. El ker de una función. Aquí en este caso es phi. Pongamos de tiro. Entonces, ¿qué nos dice el ker siempre? Abrimos corchete y ya. Entonces dice, tomamos un U que pertenezca al conjunto de partida. Luego a ese U le vamos a aplicar la función que estamos calculando y eso tiene que ser igual a un neutro. ¿Al neutro de qué? Del conjunto de llegada. Esta es la definición. Nada más que eso. Imaginemos que nuestros conjuntos fueran, a ver, las matrices de orden 2 en los reales hasta los polinomios de grado 2. Entonces, ¿cómo sería mi U? Mi ker de esa función sería un U que pertenezca al conjunto de partida, tal que al U le aplico la función, en este caso phi, y me tiene que dar el neutro del conjunto de llegada. Entonces ahí está listo. Entonces, de acuerdo a mi definición, yo tengo que guiarme de acuerdo a eso. Entonces, yo quiero encontrar el U, ¿cierto? Entonces, U que pertenezca al conjunto de partida son los reales. Me lo tengo que definir primero. Entonces, sea U igual a X, que pertenece al conjunto de partida. ¿Sí? Ahora, aquí le hago al U, le aplico la función. Entonces, ahora le aplico la función. Entonces, va a ser phi de U es lo mismo que el phi de X. ¿Cierto? Esto tiene que ser igual al neutro del conjunto de llegada. Vamos a seguir acá. Entonces el phi de X es lo mismo que el neutro del conjunto de llegada. Y ahora, si le aplico la función al phi de X, ahí está la función, entonces esto va a ser coseno de X más I seno de X. Va a ser igual al neutro del conjunto de partida, de llegada. ¿Cuál es el neutro de los complejos con la multiplicación? El neutro de los complejos con la multiplicación va a ser igual al 1. El 1 va a ser hoy. Entonces esto va a ser igual a 1 más 0i. Entonces ahora, ¿cuándo dos complejos son iguales? Cuando sus partes reales con respecto a la real de acá son iguales. Es decir, que el coseno de x es igual a 1 y el seno de x es igual a 0. Entonces una vez que tengo eso, tengo que encontrar los valores de x. Entonces, ¿cuáles son los valores de x? ¿Qué valor del coseno me da 1? Entonces, el x va a ser todos los valores npi, con n pertenecientes a la natural. ¿Por qué? Por ejemplo, si n es 0, coseno de 0, 1. Si n es 1, coseno de pi, menos 1. Entonces, ahí ya tenemos una restricción. Siempre tiene que ser 1. Entonces tenemos que tener un 2 npi. Ahora probamos de nuevo. Con n igual a 1, va a ser igual a 2. 2 por 1, 2. 2pi, coseno de 2pi, 1. Con n igual a 2, 4pi, 1. Con n igual a 3, 6pi, 1. Entonces esta es nuestra primera incógnita que encontramos. Ahora, ¿cuándo el seno de x es igual a 0? El seno de x es igual a 0 cuando es npi o 2npi. ¿Cierto? Entonces una vez que tenemos eso, encontramos el valor. Entonces x, ¿cuánto vale? 2 npi. Entonces ahora encontramos el valor de x, que es igual a 2 npi. Pero ahora comprobemos nuevamente si están bien los valores. Supongamos que el coseno de cuando n vale 1, el coseno de 2pi. Luego va a ser el coseno de 4pi, coseno de 6pi. El coseno de 2pi es 1. El coseno de 4pi son 2 vueltas. 1. Coseno de 6pi, 3 vueltas.
1. Entonces está bien el valor que encontramos. Entonces ahora tenemos el x igual a 2nπ. Entonces ahora si tenemos nuestro x, encontramos nuestro u que pertenece al conjunto de partida, tal que aplicarle ese u llega siempre al neutro. Entonces ahora encontramos nuestro ker. ¿Cuál es el ker? El ker de phi va a ser igual a el u. Entonces, ¿cuál es el u? El x, ¿cierto? Entonces el x va a ser igual a un x que pertenece a los reales, tal que x es igual a 2 pi n. Entonces una vez que tenemos eso, hemos encontrado el ker de la función. Entonces recuerden que el ker, siempre la definición es, tomo un elemento del conjunto de partida y a ese elemento le aplico la función que estoy operando, tal que llega al neutro del conjunto de llegada, el neutro de acá. Entonces me dio un u que pertenece al conjunto de partida, al u le aplico la función, a la función la igualo al neutro del conjunto de llegada, a la función le aplico la definición que está acá, y el neutro de los complejos con la multiplicación es el 1 más 0 y igual a componentes. ¿Por qué? Porque cuando dos complejos son iguales, cuando su parte real en ambos es igual y su parte imaginaria en ambos casos es igual. Entonces el coseno de x igual a 1 y el seno de x igual a 0. X igual a 2nπ y acá de manera x igual a 2nπ. Entonces el valor de x es igual a 2nπ. Entonces encontré un u. Entonces mi u va a ser el x, que pertenece a los reales, tal que x es igual a 2nπ. Entonces ahí encontré el ker de esta función. Entonces ahí estaría listo el ejercicio.